Bienvenidos y bienvenidas sean todos. Hoy empezamos nuestro curso de conversación en quechua. El objetivo de este curso es que aprendas a hablar sin aprender mucha gramática, porque he visto en todo este tiempo que mucha gente que aprende gramática simplemente tiene problemas, tiene confusiones. Saben en teoría, pero no saben hablar. Entonces, este curso estará enfocado directamente para aprender a hablar, a dialogar en quechua. Para eso vamos a empezar con una primera pregunta que es de uso común. Lo más básico hasta lo más avanzado. Veamos. Iman sutiki. Es la primera pregunta. Iman sutiki. ¿Cuál es tu nombre? Imataq sutikiri. También se puede utilizar esta frase. Imataq sutikiri. Pero, ¿qué significa o cómo se traduce al castellano? Al castellano se traduce como, digamos, ¿cuál es tu nombre? ¿Y cuál es tu nombre? En el primer caso sería, ¿cuál es tu nombre? Y en el segundo caso, ¿y cuál es tu nombre? Son las preguntas. Imataq sutikiri. Yo respondería de esta manera. Noqaq, fíjense. Sutiqa Rolling. Podría decir, mi nombre es Rolling. Pero también podría decir, Noqaq, fíjense. Sutimi Rolling. Cualquiera de estas dos expresiones que estamos poniendo aquí es válida. Noqaq sutiqa Rolling, noqaq sutimi Rolling. Fíjense, esa sería la manera de responder. Iman sutiki. Y podemos decir noqaq sutimi, fíjense. María. Aquí tenemos a María. Noqaq sutimi María. Podría decir noqaq sutiqa Marian. ¿Ya? Marian. Esta N que estoy aumentando al final es un validador, un enfatizador que le da sentido a nuestra expresión. Noqaq sutiqa Marian. Estoy afirmando mi expresión. Entonces, a partir de ahora podrías decir Iman sutiki. Noqaq sutiqa Rolling. O noqaq sutimi Rolly. O simplemente si nos hacen la pregunta Imataq sutikiri, yo diría noqaq sutimi María. Noqaq sutimi, ¿ya? O noqaq sutiqa María. Y no solo eso, aquí entra en juego algo muy importante que debemos conocer y que va a ser de suma importancia para nosotros, mis queridos amigos. Estamos hablando, ¿ya?, de una preguntita que va a ser de uso bastante frecuente. Es que cuando nos preguntan y dicen, ¿cuál es tu nombre? Y tú le dices, respondes y le dices, mi nombre es Juan. Y le dices, pues, ¿y el tuyo? Para decir y el tuyo o el de ti y el tuyo, ¿cuál es tu nombre? Vamos a utilizar una frase, una palabrita que nos va a ayudar mucho. ¿Y cuál es esa palabrita que nos va a ayudar mucho? Se le denomina, es una expresión como en este caso vendría a ser campari. Fíjense, pongo aquí. Campari. Campari. Este campari viene a traducirse como ¿y el tuyo? Fíjense, el tuyo, ¿ya? O simplemente podría ser otra expresión que diría ¿y de ti? ¿Ya? Cualquiera de estas dos expresiones podría ser la pregunta que estamos planteando, ¿ya? Y el tuyo y de ti sería nuestra respuesta. Y aquí tenemos nuestra respuesta. Entonces, mis queridos amigos, campari estamos utilizando, ¿ya?, para poder, en este caso, responder a nuestras interrogantes. Campari. Si a mí me preguntan y me dicen Iman sutiki, yo automáticamente diría de la siguiente manera: Noqaq sutiqa o sutimi, cualquiera, ¿ya? Noqaq sutimi Rolly. Fíjense, noqaq sutimi Rolly. Esa es mi expresión. Entonces, cuando ya tengo esta expresión, pongo una coma y le pregunto a la siguiente persona, a la persona que me ha preguntado, campari. Fíjese, noqaq sutimi Rolly, campari. Y la otra persona obviamente que me tiene que responder y va a decir noqaq sutimi, puede decir, por ejemplo, Juan. Sería la respuesta adecuada que vamos a utilizar. Noqaq sutimi Juan. Esa sería mi respuesta, ¿ya?
Otro ejemplito, por ejemplo, si me dicen aquí, ¿ya? Imata sutikiri. Yo digo, no kaj sutika. Fíjense. Rolling. Javaricia. Rolling. Pongo una coma y le devuelvo la pregunta. Campari. ¿Ya? Campari viene a ser y el tuyo, y de usted y de ti. ¿Y cómo sería mi respuesta? Otra vez. Nos diría, pues, no kaj sutika. ¿Ya? ¿Qué cosa? No kaj sutika. María. Fíjense. María. ¿Ya? Entonces podemos aumentarle una N. Entonces esta sería la primera pregunta que vamos a aprender nosotros a utilizar. Eman sutiki. No ga sutiki María. No ga sutiki Rolling. Y le pregunto Campari. No ga sutiki. O no ga sutiki. O no ga sutiki Juan. No ga sutiki María. Entonces, queridos amigos, espero que les haya gustado esta parte del video. Y hoy ha sido la primera pregunta que estamos aprendiendo y seguro vamos a aprender más preguntas a responder. En este caso yo les sugiero que se suscriban a nuestro canal y vamos a seguir compartiendo más contenido de este tipo. Tupananskama.